Veamos si luego puedo volver a poner. Vale, ahí tenemos el texto que vamos a leer. Efesios 4, del 7 al 11. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí, hasta el 11. Pablo empieza este pasaje con una redención a lo que Dios ha hecho por quienes han confiado en su Hijo. El andar digno del cristiano que acaba de describir, ayer lo vimos en el 4, del 1 al 6, se lleva a la práctica mediante el ministerio del don que Él nos ha dado. Los versículos 7-11, el apóstol nos asegura primero que todo creyente ha sido dotado de una manera individual, luego pasa a mostrarnos de qué manera Cristo obtuvo el derecho de repartir dones, por último menciona a algunos de los hombres dotados de una manera especial y por medio de los cuales el Señor bendice a la iglesia entera. La gracia es una definición del Evangelio en una sola palabra. El Evangelio es las buenas nuevas de la gracia de Dios que se extiende a la humanidad pecadora. La naturaleza de la gracia es la dadivosidad y la Biblia nos habla mucho más acerca de dar que de obtener, porque Dios es dador por naturaleza y es un Dios de gracia porque es un Dios que da con libertad y generosidad. En este sentido, el Evangelio no tiene que ver en absoluto con cualquier cosa que hayamos hecho o dejado de hacer, sino que es algo que solo puede ser recibido. Dios tiene gracia a causa de quien Él es y no de lo que nosotros seamos o hagamos. Por ende, su gracia es imposible de ganar, merecer o adquirir por nuestros propios méritos. Depende por entero de aquel quien la da y no de quien la reciben. La gracia es el acto soberano que se genera por la motivación exclusiva de Dios para dar. La gracia de Dios tiene otra dimensión que la coloca aún más por encima de las demás clases de actos en que se da alguna cosa. La dádiva más grande de la gracia es la entrega del yo. Él no solo da bendiciones a los hombres, sino que Él se da Él mismo. La gracia en la que estamos firmes no solo salva, sino que además capacita. Y ese es el sentido del término en el texto presente. La gracia que capacita se mide en proporciones a lo que sea necesario para el funcionamiento del don de Cristo. El don de cada creyente es único. La medida o porción específica que le es dada viene como resultado del designio soberano de la cabeza de la Iglesia. El Señor ha medido el don de cada creyente en su proporción exacta. La proporción exacta de gracia para habilitar que Dios da está vinculada en proporción exacta con la fe para actuar de cada creyente. Y Dios es la fuente de ambas cosas. La síntesis de esto es que Dios da tanto la gracia como la fe para convertir en energía dinámica la energía potencial de todos los dones que Él da, a fin de que cumpla a plenitud el propósito que tiene con ellos. Pablo se propone ahora delinear algunos de los dones que Cristo ha dado, pero antes de mencionar dones específicos que Dios ha concedido a la iglesia entera, utiliza el Salmo 68:18 como un pasaje comparativo para mostrar cómo Cristo recibió el derecho para otorgar estos dones.
El Salmo 68 es un himno de victoria compuesto por David para celebrar la conquista de Dios sobre las ciudades de los jebuseos y el ascenso triunfal de Dios hasta el monte Sión. Después que un rey obtenía una victoria tal, traía los despojos de guerra y los prisioneros del enemigo para exhibirles en desfile triunfal ante su pueblo. Otra parte del desfile de victoria era la exhibición de los soldados del rey que habían sido liberados después de ser los prisioneros del enemigo. A estos hombres se hacía referencia como cautivos que habían vuelto a capturar. Habían vuelto a capturar prisioneros que habían sido tomados otra vez como prisioneros, por así decirlo, por parte de su propio rey, a fin de que él les pudiese darle libertad. La frase subiendo a lo alto representa a un Cristo triunfante que regresa de la batalla en la tierra a la gloria de la ciudad celestial con el botín y los trofeos de su gran victoria. En su crucifixión y resurrección, Jesucristo conquistó a Satanás, el pecado y la muerte, y por esa gran victoria llevó cautiva la cautividad, compuesta por todos los seres humanos que habían sido prisioneros del enemigo, pero ahora eran devueltos a Dios y al pueblo que pertenecían. Al llegar al cielo dio dones a los hombres, así como un conquistador triunfante que distribuye el botín a sus súbditos. Cristo toma los trofeos que ha ganado y los distribuye en su reino. Después de su ascensión, vinieron todos los dones activados por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Salvador fue exaltado en lo alto, envió al Espíritu, y con la venida del Espíritu también vinieron sus dones para la Iglesia. A fin de explicar la aplicación del pasaje del Antiguo Testamento, Pablo dice: ¿y eso de que subió, qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Pablo se refiere a aquel quien subió para llenarlo todo, es decir, Jesucristo, aquel que todo lo llena en todo. La expresión subió se refiere a la ascensión de Jesús de la tierra al cielo. Él subió de la tierra al cielo para reinar por siempre con su Padre. Pablo se adelanta enseguida a explicar que la expresión subió no puede significar otra cosa sino que también había descendido primero. Si, como parece claro, subió se refiere a que nuestro Señor ascendió al cielo, entonces descendió primero debe hacer referencia a su venida del cielo a la tierra. Esta referencia se presenta para mostrar el contraste absoluto en términos de su ascenso por encima de todos los cielos, con el fin de hacer énfasis en el rango y alcance extremado de doblegamiento y la exaltación de nuestro Señor. El uso de la frase en esta carta no tiene la intención de señalar un lugar específico, sino hacer referencia a la profundidad y dimensión de la encarnación. Cristo no solo da dones a los creyentes individuales, sino al cuerpo como un todo. Él da a cada creyente dones especiales de capacitación divina y la Iglesia en general da hombres dotados de manera especial como líderes bajo la designación de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Todos los dones que Cristo da a individuos y a la Iglesia como un todo son dones que Él mismo ejemplificó a la perfección. Si alguna vez existió un predicador por excelencia, fue Cristo mismo. Si alguna vez existió un maestro, regente, encauzador, guía, administrador, siervo, ayudador o dador por excelencia, fue Cristo. Él es la ilustración suprema y el ejemplo perfecto de todos los dones, porque sus dones para nosotros son regalo que Él da de sí en su gracia sobreabundante. Bueno, vamos a colocar esto aquí y ponemos los comentarios. A ver, comentarios. Aquí está.
Bueno, vimos ayer, siempre lo adelantamos y parece que estamos siempre repitiendo lo mismo, pero en realidad es increíble porque la palabra no dice otra cosa. Él da, da. No hay forma de que en algún sitio veamos que nosotros tengamos que hacer. Él da. Y nosotros es imposible caminar, ¿verdad? Como decía ayer la palabra, dice, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, si no es a través de la capacitación, es decir, lo que Él nos da. Al estar en Cristo, nosotros podemos caminar. No es imposible, decíamos, poder caminar con nuestro corazón. Sí, Él nos engaña. Nos hace creer que si nos esforzamos, que si queremos, que si le hacemos caso, vamos a ser grandes santos de Dios y grandes testimonios para... Pero es mentira, porque el corazón está en contra del espíritu. La carne sabe que va a morir, siempre estamos repitiendo eso. Entonces, definir claramente el concepto de quién soy yo carnalmente y qué es lo que hago en Cristo, es importante. ¿Para qué? Para que entender que yo tengo una provisión en Cristo. ¿Por qué? Porque Él da. Él nos da los dones, y no solo nos da los dones, sino que en el mismo paquete viene el paquete de instrucciones para que nosotros podamos ejercer esos dones. Es decir, la fe para creer que nosotros hemos recibido esos dones. Y no viene de nosotros, viene de Dios. Ahora, esto no hay una forma matemática de cómo hacerlo. Ay, ¿cómo lo hago? ¿Es una oración? No se trata. Él es el que va preparando nuestra vida, va preparando. Primero que dice, Pablo oraba, Señor, que el poder en su interior habite, o sea, coloque a Cristo en nuestros corazones, o en los corazones de los efesios, en nuestros corazones. Nos consideramos que esta carta está para nosotros y está orando. ¿Para qué? Para que Cristo habite. ¿Cómo puede habitar? Sí, ya sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero aquí está hablando de nuestro corazón. Aquí está hablando de algo que, ¿verdad? Estamos diciendo, no podemos ir por nuestro corazón, pero ahora Él va a habitar en ese corazón donde ha colocado las leyes, en ese corazón donde, pero eso no tiene nada que ver contigo y con tu carnalidad y con ese sentimiento, con lo cual, ¿tú quieres distinguirlo? Bueno, simplemente acuérdate antes de estar en Cristo, cómo pensabas, cómo sentías, esa es la carne. Es que no ha cambiado mucho, claro que no. Es más, lo que ha cambiado es que tú ahora crees en algo que antes no creías. Antes era lejano. Todo esto era, existirá Dios. Eran dudas, era un montón de cosas que ahí estaban entre comillas, pero de repente ahora dices, no, yo creo en Dios, creo en la palabra, creo en lo que estoy leyendo. Es verdad, existe. Y vienen aquí los ateos, los agnósticos y todos estos. ¿Por qué crees? A ver, demuéstralo. Y no podemos explicarlo. Es algo que como que creo, ¿por qué? Yo ni lo sé cómo puedo explicártelo. Y le queremos explicar y ellos nos dan vueltas para que no creamos. Y aún así seguimos creyendo. Ellos aplican, ¿verdad?, toda esa sabiduría, todo eso que hacen para demostrarnos de que Dios no existe, que somos nadie. Y sin embargo nosotros seguimos creyendo. ¿Por qué? Porque no viene de nosotros. Eso es un don que Dios nos da. Si crees en Dios, no pienses que estás creyendo en Dios porque, es que me he convencido. Porque si es así, si te has convencido, el mismo que te ha convencido te puede convencer. No, es la fe. Y eso es lo que no pueden entender los que no están en Cristo. Porque aunque reciben la fe para poder creer, la desechan. No, qué tontería, qué tontería. Entonces, aquí dice que Él mismo... Estamos en el 4, ¿verdad? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Veis? Y hay palabras que no podemos variar el significado. Tú no puedes variar el significado de gracia. Tú no puedes... Bueno, yo sé que hay gente que lo varía, ¿no? Hay gente que dice, no, es que gracia es cumplir la ley. Bueno... Pero gracia, la palabra gracia, algo por gracia.
no me lo merezco, no soy merecedor, no he hecho ningún esfuerzo, no me ha valido nada, no, a mí no. A él sí le valió, ¿verdad? Pero a mí no me ha valido, no es por lo que yo sea, o lo que yo valgo, o porque soy más guapo, o porque soy calvo, no. Es por gracia. Y esa palabra no lo puedes cambiar. Y Dios es la fuente de la gracia. Lo que sale de Dios es gracia. No te dejes engañar, ¿verdad? La gente cree que la ley Dios la dio para que nosotros la cumpliésemos. Como si haces esto, ¿verdad? Eso parece. En realidad era una trampa. Porque Dios no impuso la ley. Dios les dijo, mira, ¿queréis esto? Y ellos dijeron, sí, queremos. Él no impuso la ley. Él no dijo, mira, tenéis que hacer esto y si no hacéis esto vais a... No, Dios no impone. Un pacto tiene que ver con tú puedes admitir el pacto o no admitirlo. Es decir, lo suyo hubiera sido que los judíos hubieran dicho, los israelitas, en aquella época, Señor, eso es imposible, nosotros no podemos cumplir eso, ¿cómo nos dices eso? Este pacto no nos beneficia porque no vamos a poder cumplirlo. Ellos tenían que haber... ¿Pero por qué? La ignorancia. La naturaleza humana, el corazón, ¿verdad? Que se cree que... Sí, podemos, sí puedo. Y fallaban y Dios dije, uy, es que no ha bajado Moisés abajo y me tengo que cargar a todos por la ley. No había ni uno que se hubiera librado si hubiera picado la ley de Dios. Porque estaban ahí con el becerrito, no habían esperado ni 40 días. Ay, es que se ha muerto ahí arriba, vamos a hacer dioses. No esperaron, después de haber visto el poder de Dios abrir de los mares, después de haber visto las plagas de Egipto, después de haber... Todavía seguían pensando y dirigidos por su corazón. No, dale, dice, mira Moisés, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sistema, de forma que si alguien falla, pueda justificar ese pecado. Y ¡ay, qué bien! He fallado, corto al becerrito, la sangre, otra vez, ¡puedo! Sí, vale, me da una oportunidad más, ¡puedo! Pero no puede. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Y lo dicen Romanos. La ley viene para mostrarnos nuestra naturaleza. Tú no te conoces. Tengo que darte a conocer cómo eres. ¿Para qué? Para que puedas arrepentirte y aceptar mi gracia. Entonces, que no vengan diciendo que Dios te exige la ley. No, la ley está para... Mira, tú quieres salvarte por la ley y le dices, no, Dios, no quiero a Jesucristo. No, yo no... Me da lo mismo lo que hayas hecho con Jesucristo. Yo me voy a cumplir con la ley. Entonces, genial. Si tú cumples la ley, eres salvo. Si puedes cumplir la ley. Que no puedes. Por mucho que muchos crean que pueden cumplir, están todavía engañados aún mucho más. Porque todavía el que sabe que no la puede cumplir y sigue ahí esforzándose, pues todavía está medio engañado. ¿Por qué? Porque cree que la puede cumplir, pero es consciente de que no la cumple. Pero aquellos que se creen que la cumplen, esos sí que están engañados. Pobres, hay que orar por ellos. ¿Ok? Entonces, la gracia es la fuente de la gracia, es Dios. Tú no das nada. Tú lo que das... Tú dale algo a alguien que no te dé gracias, vas a ver. Qué desagradecido, encima que se lo doy. Te es más de pérdida que de beneficio darle. Ay, se le ha animado a las gracias. Y está tu corazón ahí engrandeciéndose lo bueno que es. No, nuestra naturaleza no es de dar. La justicia del mundo está basada en tú lo pagas, tú lo haces, tú lo pagas. Tú lo quieres, tú te esfuerzas. La justicia de Dios es distinta, porque Dios es amor. Y además es un amor distinto al nuestro. Es un amor que no quiere nada a cambio. Lo hace sin nada a cambio. Amén. Entonces, la gracia conforme a la medida del don. Don. ¿Qué es don? Dar.
Gracia, gratis, da, don, da, todo es parte de Dios. Te da la gracia y te pone la medida para que recibas la gracia. Tú no eres capaz de creerte que Dios es tan bueno y tiene que darte la fe para que tú puedas creer que Dios es tan bueno que te quiere salvar. Entonces ya tenemos que ir conociendo cuál es nuestra naturaleza de nuestro corazón, porque nuestro corazón no admite eso. Nuestro corazón dice, eso es una tontería, José Luis. Eso te lo has inventado tú. Eso no lo pone en la Biblia, aunque lo estés leyendo. Lo quiere cambiar. Vete al inglés, que no entiendes. ¿Ok? Entonces, es todo por parte de Dios. ¿Para qué? Para que no haya ni mota de jactancia en nosotros. Y aún la hay, porque todavía el corazón quiere jactarse, todavía el corazón quiere y, bueno, vamos identificándolo. Esta es la carrera que nos toca, ¿verdad? Pero Él se está estableciendo, ya ha orado Pablo. Gracias, Pablo, por tu oración. Lo vamos a leer la oración. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ya está Cristo habitando en nuestros corazones. Ya habita Cristo. Bueno, ¿y qué hace el corazón? Pero habita Cristo. Aún no eres tú ya, ahora es Cristo quien te está mostrando tu corazón, quien te está dirigiendo, sigue siendo Cristo. Tú estás en Cristo. Ahora, después Él va a decir, dice, bueno, y todo esto, porque vamos a entrar en esta semana, vamos a ver un poco de la edificación. Andar, dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este andar tiene que ver con la edificación del cuerpo, porque andamos en un cuerpo, no andamos independientemente, ¿verdad? Pablo dice, Jesucristo se propuso, este es el misterio, se propuso unir todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra en un solo cuerpo. Y ahí estás tú y yo. Y estamos ahí unidos. Entonces, cuando habla de caminar, ahora ya no está diciendo cómo tengo que caminar yo. No, está hablando de cómo tenemos que caminar la iglesia. Claro, caminas tú, pero no eres independiente, eres junto con la iglesia. Por favor, tienes que pensar siempre así. No permitas que Satanás te aísle y creas que tú y Dios te es suficiente y que la iglesia... No, porque sin la iglesia Satanás te lleva donde quiere y al final te vas a encontrar con que ¿dónde están los demás? No los encuentro, estoy en un sitio perdido porque ¿dónde me he metido? No he encontrado... No, todos juntitos. Si alguno se quiere separar el mismo cuerpo, exhorta y dice, no amigo, vas mal, ven, vas bien, ven. Es la iglesia, es el cuerpo. Señores, mira, a mí me duele mucho, sobre todo, conozco gente en Zoom, ¿no? Hay algunos que solo vienen una vez. Se presentan, vienen y les da vergüencilla. Yo no sé lo que pasa, lo que pone el corazón en ellos, ¿verdad? Que no vuelven. Han venido una vez y con una vez se hacen ya, oh, ya no, esto no, esto no. Hay otros que vienen una temporada y luego, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pone en el corazón? ¿Qué dice el corazón? ¿Qué hace el corazón? ¿Qué proceso hace para que... Adiós. No, es que tengo cosas que hacer. Es que... Bueno, sí, voy a volver, pero hay algo que en el corazón que está impidiendo. Está impidiendo. Y digo, wow, ¿qué es? ¿Crees que no me pasaría, no haría yo lo mismo? Yo muchos días. Si hubiera alguien que lo hiciera, oye, mira, hoy lo haces tú, mañana lo hago yo, pasado, tampoco vendría. ¿Por qué? Porque el mismo corazón que pone eso también lo pone en mí. Es el mismo corazón. No es porque tú seas más débil, porque seas peor. No. Porque el enemigo trabaja de esa forma, te aísla del grupo, te aísla de las personas, te aísla de la gente, te aísla de la palabra. No, yo estoy con la palabra, sí, pero ¿y la iglesia? ¿Y el cuerpo? ¿Y
tú, delante de la palabra no te va a decir nada. Claro, si voy al grupo y el grupo me dice, no, eso no es así, te sientas mal. Yo quería, yo quería haberlo dicho bien y lo he dicho y me han dicho que y esto. Te sientes, claro, pero eso es, estamos trabajando el corazón, estamos mostrando la naturaleza. ¿Y eso cómo lo haces si no estás en la iglesia? Si no estás en el grupo, si no estás en el cuerpo. Entonces es importante saber que estamos hablando de caminar juntos, no caminar solos con Cristo, caminar juntos, ¿ok? Entonces dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad, y esto es aquí que lo que dice es un aporte que salga del Salmo, hemos dicho, lo tengo aquí apuntado del Salmo, lo pueden leer, es muy bonito. David lo que hace es mostrar, comparar el desfile triunfal cuando un ejército ha vencido en una batalla, ¿no? Como entra en la ciudad, ¿verdad? Todos los romanos, pues lo hace, pero lo hace comparándolo con la victoria en Dios, ¿no? Y en aquella época, Salmo 68, en aquella época, David tenía victorias, pero la mayor victoria que tenía era las victorias que conseguía en Cristo. Todavía no había venido Cristo, pero estaba ahí, se había fortalecido Cristo, ¿verdad? En David, y vemos que la vida de David es una claro definición de decir, va a venir Cristo. Creía en Cristo. Sus fuerzas estaban en Cristo, aunque todavía Cristo, como yo digo, o como me dijeron una vez, estaba en el supermercado con el carrito lleno de los pecados, todavía no había pasado la caja del pago, ¿verdad? No había muerto, pero claramente porque dice, David era un hombre con un corazón dispuesto al Señor. Estaba regado Cristo en su corazón como nosotros. Si tenemos que ver, ¿verdad? Hay dos. Está David, que es el creyente, y Saúl, el que está en el mundo, ¿verdad? Es la comparativa de cómo vivir con un corazón con Cristo establecido o cómo vivir bajo un corazón mundano, ¿verdad? La vida de Saúl. Entonces aquí está sacando y, bueno, pues nos explica cómo fue esta victoria, ¿no? Y dice que subió arriba a los cielos, ¿cuándo? Cuando ya, ¿verdad?, murió y resucitó en poder y llevó arriba la cautividad, mostró, y está haciendo ese ejemplo, ¿verdad?, que hace en el Salmo 68 de la victoria, y lo está haciendo y dice, ¿y qué? Que si subió, no antes había bajado, ¿verdad? Es decir, se había encarnado, había a lo más profundo, había llegado hasta no digo el Seol, porque el Seol es para los que, aunque algunos dicen que fue al Seol, bueno, puede ser que fuera al Seol a decir, mira, os he ganado, ya tengo el derecho de la muerte, no sé, porque ahí no dice nada del Seol, dice lo más bajo, pero lo más bajo puede ser también hasta la muerte, ¿verdad? Lo más bajo, lo más, no vamos a sacar ahí, aunque hay muchas cosas que quieren sacar de este versículo, juntarlo con otro que dice, bueno, yo no lo voy a discutir porque no hay claridad, no voy a decir que no ni que sí. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, se encarnó, ¿verdad? A las partes más bajas, a donde estaba el pecado, donde estaba el desprecio, ¿verdad? Ahí estuvo Jesús. El que descendió es el mismo que también subió, Jesucristo, ¿verdad? Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo, por ese derecho, ¿verdad? Él mismo, en esa victoria, arranca, ¿verdad? Y da dones. Y por eso dice, es bueno que me vaya, porque os mandaré al Consolador. El de arriba y nos manda al Consolador. Y ahora estamos en esta etapa, ¿verdad? Es como la película todavía no ha terminado. Sabemos cómo termina, pero estamos viviendo la parte de la película donde ahora el Consolador, el Espíritu Santo, está. Y este es el que viene y nos reparte los dones, ¿no? Y aquí muestra algunos de los dones. Está hablando de que a uno constituyó, y luego lo vais a ver a la semana que viene, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué? Porque estos dones especiales que él da
tienen que ver con con la edificación del cuerpo, ¿verdad? Qué importante para una iglesia son los pastores, qué importante para una iglesia, ¿verdad? Son los maestros, qué importante, o sea, bueno, todos somos importantes, pero hay algunos que están encargados de arropar, de abrigar, de cuidar, de organizar. ¿Y esto quién lo da? El Espíritu Santo. No es porque el apóstol sea más hábil, porque fíjate, los apóstoles quién eran, ¿no? Te puedes a mirar. Mira quién era Pedro, quién era Juan, quién era Mateo, quién era Pablo. Si tú hubieras tenido que elegir a los apóstoles, no hubieras nombrado a ninguno de ellos. Hubiera dicho, no, estos son demasiado carnales. Estos son, Pedro, uy, qué bruto, ¿cómo va a ser este? Pero él los elige, ¿por qué? Porque no es base a lo que son, a lo que vale, a su valía. No es a lo que nosotros valemos, es a lo que Él reparte. En su soberanía, de alguna forma, en el principio, antes de la constitución del mundo, ya había decidido los dones que íbamos a recibir cada uno. Y vas a ver que hay unos que son como más, que por eso en Corinto había problemas, porque querían los dones que llamaban la atención, ¿verdad? Cuando dicen, no, cada uno tiene que ser en la medida del don y la fe, porque recibes el don y recibes la fe para poder manejar ese don. Pero no eres tú, es Cristo, es Cristo. Tú no permitas a tu corazón manejar ningún don. Tú no permitas a tu mente manejar ningún don. Deja que sea Cristo. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Lo hace Él. Tú no tienes por qué saberlo. Lo hace Él. Él lo entrega, Él nos da la fe. ¿Cómo se hace? No lo sé, no me lo preguntes. Porque lo hace Él. Oye, ¿cómo lo vas a hacer? Podríamos preguntarle a Él, ¿no? Y si Él quiere contestarte, pues luego nos dices, oye, me has contestado esto. Lo va a hacer Él. Él es el que reparte. Él tiene ya constituido todo. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Depende su gloria. Del éxito depende su gloria. No, Él no quiere que dependa de nosotros. ¡Wow! Si dependiera de nosotros, tendría clara la gloria de Dios. No, Él dice, no, tranquilos. No tenéis esa responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad. Yo voy a preparar todo, a cada uno le voy a dar el don que yo sé, y le voy a dar la fe, y le voy a dar, va a organizar, se va a edificar y todo va a quedar bien. Porque de esto me glorío yo. Y yo soy el dueño y señor del universo. Y tú dices aquí, ¿yo qué pinto? Pues tú a disfrutar, tú a lo que te corresponde. No te preocupes porque, mira, por muy torpe que seas, se va a hacer. Se va a hacer. Claro, hay algunos que dicen, entonces, ¿de qué sirve el libre albedrío? ¿De qué sirve? Ese es el corazón que todavía quiere dirigir tu vida. Ese es el corazón carnal, la mente finita, que no tiene ni idea, que quiere ser Dios, que quiere tener la sabiduría de Dios, que quiere alcanzar y que quiere hacer y que... No, disfruta. ¿Quién te ha dicho que tú tienes que ser sabio por tu propia cuenta? ¿Quién te ha dicho? Eso te lo ha dicho tu corazón, que no quiere depender de Dios. Como si tú a un bebé cuando nace le dices, vamos niño, recién nacido, anda a vivir la vida. Y le dejas tirado en la calle para que se busque la vida. Somos así, por eso llama niños. Jesús dice, y pone el ejemplo, dice, para que alcanzar el reino de los cielos tenemos que ser como niños. Tenemos que entender que nosotros no podemos, porque no nos compete a nosotros, le compete a Él. No se trata de algo que tengas que hacer, eso es lo que el corazón y este mundo y el enemigo nos han engañado y estamos aquí luchando por algo que es imposible de hacer. Eso es lo que el hijo pródigo creía, que simplemente porque heredara un poco de dinero o lo que le dio el padre ya sería suficiente como para poder vivir por su propia sabiduría, hasta que se dio cuenta de que no tenía ninguna sabiduría y que tenía que volver con su padre porque si no se iba a morir de hambre. Bueno, pues hasta que eso sucede, hasta que te das cuenta, sigue dirigiéndote por tu corazón. Yo ya me di cuenta.
Nada puedo hacer yo. Nada. Y aún yo lo veo en Pablo. Pablo era un hombre, ¿verdad? Que parece que Pablo podía todo. Y sin embargo, Dios le limitaba. Dice, me ha puesto un aguijón, un demonio que viene y me tormenta. ¿Para qué? Para que no me salte, para que me baste su gracia. Pablo podía haber hecho iglesias en todo el mundo y sin embargo permitió que fuera preso, ¿verdad? Y estuviera parte de su ministerio preso. Claro, utilizó ese tiempo para escribir algunos libros, no todos, porque muchos fue en su ministerio cuando iba por todos lados. Entonces no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Ya, sí, yo sé que hay muchos por ahí que escuchamos y parecen verdaderos maestros. Hay algunos que son, pero míralos por sus frutos. Ahí está bien en el contexto, porque está hablando de maestros, por sus frutos. ¿Cuál es el fruto? Pues lo vemos aquí. El fruto es que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mausedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad y el espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, pues eso es. No creáis que... Ya él dice los dones irrefutables. Sí, hay algunos que tienen dones y están utilizándolos para su provecho. Pero también se ve. Porque se nota el provecho de cada uno. Ahora, ¿verdad que uno dice, este es tonto? ¿Por qué está ahí si no gana nada? Digo, bueno, eso es lo que tú crees, que no ganamos. Sí ganamos. Sí ganamos. No ganamos para este mundo, pero estamos haciendo tesoros en los cielos. Y sabes una cosa, todos los tesoros en este mundo no te los vas a llevar, pero los tesoros del cielo los vas a disfrutar por la eternidad. Entonces sí ganamos, más de lo que muchos piensan que nosotros